El día de hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. ¿Qué son las enfermedades raras? ¿Quién las podría padecer? ¿De dónde surgen? Bueno, pues esta mañana tenemos ya en un enlace de audio y video con el doctor Iván Martínez Dunker. Él es médico militar, profesor e investigador, doctor en ciencias, colaborador del Carpe Diem, y a quien tenemos esta mañana para que nos hable de este tema muy interesante, porque pues son enfermedades raras, no están en un catálogo, no tienen el mismo tratamiento que el resto de las enfermedades convencionales. Así es que los saludo con gusto, doctor. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes y con todo tu auditorio para hablar de este tema tan importante. Sin duda ninguna, hemos aquí en el medio informativo, pues hemos documentado situaciones de personas que de pronto pasan mucho tiempo y no saben que tienen. También hemos documentado situaciones que no sanan las personas en un largo periodo de tiempo, y algunos de estos casos podrían deberse a estas llamadas enfermedades raras. ¿Qué son? ¿Qué son, doctor, estas enfermedades que nadie quiere padecer, pero que existen y que en algún momento tendríamos la mala fortuna de padecer? Sí, pues mira, una enfermedad rara se clasifica como una enfermedad que afecta a menos de 5 personas por cada 10,000 habitantes, a diferencia, por ejemplo, de la diabetes, que creo que todos conocemos y conocemos a alguien con esa enfermedad y que tiene pues una prevalencia de aproximadamente 1 de cada 10 personas. Entonces podemos ver la diferencia, que las enfermedades raras, que también de hecho se ha ido cambiando su nombre poco a poco hacia enfermedades de poca frecuencia, ¿no? Entonces al final son enfermedades que no se ven mucho y que podemos entonces entender que van a estar afectadas por pues distintas circunstancias por estas características. Desde las escuelas de medicina no se habla de estas enfermedades lo suficiente, los egresados no conocen estas enfermedades lo suficiente. En los hospitales, cuando alguien llega con una de estas enfermedades, muy posiblemente no la van a poder identificar, porque normalmente se quiere clasificar al paciente con alguna de las enfermedades que más se conocen, ¿cierto? Entonces esto pues justamente va prolongando el diagnóstico. Entonces, antes de hablar ya de este tema del problema del diagnóstico y después del problema de tratamiento de las enfermedades raras, bueno, ya comentamos que afectan a menos de 5 personas de cada 10,000 habitantes. Eso va a ser una enfermedad rara. Hay más de 7,000 tipos de enfermedades raras que se conocen. Y de pronto, para un poquito romper con esta idea de que aunque lo que es poco no es importante, nada más para entender que si juntamos a todos quienes hoy padecen alguna enfermedad rara, por ejemplo, en México se estima que tendríamos 8 millones de mexicanos, 8 millones de mexicanos padeciendo algún tipo de enfermedad rara. Entonces, claro, por separado van a ser pocas personas, pero si juntamos todos los que padecen alguna enfermedad rara, pues ya estamos hablando de millones de personas. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque hay una serie de medidas que necesitamos tomar, concientización, políticas públicas, que si tomamos van a ayudar de forma transversal a todos quienes en algún momento puedan llegar a padecer una enfermedad rara, pues a llegar lo más pronto a tener un diagnóstico y sobre todo, bueno, pues un tratamiento. La mayor parte de las enfermedades raras son de carácter genético, más del 70%, es decir, van a ser causadas porque hay un cambio, una mutación en nuestro ADN, en ese manual de instrucciones que tiene cada una de nuestras células, y eso va a tener como consecuencia una enfermedad rara. También hay algunas otras enfermedades raras que no son de origen genético, que pueden ser causados, por ejemplo, por algunas infecciones, pero en principio la mayor parte van a ser de carácter genético. Y esto pues lo que condiciona es la necesidad de que los pacientes que tienen enfermedades raras pues rápidamente tengan acceso a las herramientas que van a permitir diagnosticar, y esto generalmente a través de la lectura del ADN, justamente para identificar estos errores. Lamentablemente estas herramientas, al no haber políticas públicas,
el sistema de salud no garantiza el acceso a las enfermedades con enfermedades raras para tener un diagnóstico a través de la lectura del ADN, específicamente de algo que se llama la secuenciación de exoma o el exoma clínico, que es una forma de poder leer rápidamente una buena parte del ADN que tiene la información, digamos, más importante o clave para poder diagnosticar una enfermedad. Y en ese sentido, debido a la falta de conocimiento de las enfermedades, que muchas veces los pacientes los clasifican con otras enfermedades que no es lo que tienen, la falta de acceso a herramientas de diagnóstico genético que permitan identificar las mutaciones causantes de estas enfermedades, bueno, pues ello lleva a algo que en el área le denominamos la odisea diagnóstica, es decir, el tiempo que un paciente se tarda en llegar a un diagnóstico que va desde los 5 a los 15 años. Entonces, imagínate tener una enfermedad y sobre todo que esto afecta, pues la mayor parte son niños los que van a estar afectados, porque muchas de estas enfermedades empiezan a manifestarse desde los primeros años de vida, y entonces pues las familias sufren 5, 10, 15 años para poder llegar a un diagnóstico, en el mejor de los casos, si es que no es una enfermedad genética que sea letal. Aproximadamente el 30% nada más para entender, el 35% de las muertes infantiles, ¿sí? De todas las muertes en el primer año de vida de los niños, el 35% son causados por enfermedades raras. Entonces, a veces no hay tiempo suficiente para poder hacer el diagnóstico. De ahí la importancia, pues, de tener políticas públicas que rápidamente puedan reducir esta odisea diagnóstica, dar una respuesta rápida, saber qué es lo que está pasando, y entonces eso posteriormente nos permite entrar a una siguiente etapa, que es la de desarrollar tratamientos o buscar si ya hay tratamientos disponibles, que nos podemos imaginar que también no hay suficientes tratamientos para estas enfermedades raras. Aproximadamente nada más un 2% de estas enfermedades raras cuentan con tratamiento. Esto nos habla de que hay grandes dificultades para impulsar y generar interés suficiente tanto para diagnosticar como para desarrollar tratamientos. Entonces, es importante que tengamos conciencia. Son poquitos, pareciera, si lo vemos por enfermedades separadas, pero juntando estamos hablando de millones de personas, 350 millones de personas a nivel mundial que padecen enfermedades raras, y que hoy, como en México sucede, pues no hay las políticas públicas que les permitan ser visualizados por el sistema de salud, y que eso pues atienda la necesidad de hacer diagnósticos y desarrollar tratamientos, que pues también es una de las grandes cosas que tenemos que estar haciendo. 5 de cada 10,000 habitantes, dice doctor, tienen alguna de esta enfermedad. Eso hace que sea más común de lo que podríamos esperar con una enfermedad rara. ¿Qué tipo de enfermedades son las más recurrentes o qué atacan más? ¿Atacan más la piel, el sistema respiratorio? ¿Hay estadísticas de cuáles son las más frecuentes? ¿Cómo se llaman, por ejemplo, esas enfermedades? Sí, bueno, hay más de 7,000, ¿no? Entonces es muy difícil el poder definir dentro de las manifestaciones. Por supuesto, son súper variadas, que puede ser de cuestiones mínimas de dificultades musculares, simplemente que se manifiestan de dificultades para caminar, hasta cuestiones muy graves, como lo comentamos, que muchos órganos empiezan a fallar al mismo tiempo, y que eso pues conlleva a una letalidad en el primer año de vida, ¿no? Una buena parte de los pacientes con enfermedades raras, sobre todo de causa genética, pues no van a alcanzar desafortunadamente más de 5 años de vida, pero aún así, pues otra parte sí va a superar esos años de vida, y tenemos que trabajar tanto para que los pacientes puedan sobrevivir lo mejor y con la mejor calidad de vida. Digamos que debido a que hay ese desinterés por visualizar las enfermedades raras, es que no se ha entendido lo suficiente la importancia, y que esta lucha es una lucha solitaria de miles de familias en nuestro país.
pues no podemos realmente decir en México qué enfermedades raras hay. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, aunque hay un registro de enfermedades raras, solamente 20 están registradas, pero esto es completamente alejado de la realidad de muchas otras enfermedades raras que conocemos que hay en México, pero que no están registradas. Entonces, ahí es en donde tenemos estas dificultades para que el propio sistema pueda visualizar y podamos el día de hoy, que deberíamos de tener el día de hoy, una radiografía exacta del número de enfermedades raras que están padeciendo los mexicanos y cuáles enfermedades están padeciendo. Entonces hay 20 que han sido registradas: síndrome de Turner, hemofilia, enfermedades de Pompe, que tienen que ver con enfermedades de azúcares. Entonces son 20 que están ahí, pero lo importante de esto, más que entrar en la definición de esas 20 enfermedades, es que no son las que están en México y necesitamos actualizar e impulsar que se haga un censo. Se iba a hacer el año pasado y por razones desconocidas se detuvo, y me parece que eso es lo que hay que impulsar. ¿Por qué? Porque al momento en también que podemos conocer qué es lo que está pasando en nuestro país, entonces habrá una exigencia de atenderlo y de dirigir recursos para atender a miles de niños que el día de hoy están sufriendo por no tener un diagnóstico, porque no pueden acceder. Quienes tienen recursos, pues tal vez sí lo pueden pagar en hospitales privados, en el sector privado, pero una buena parte de los mexicanos, el día de hoy el sistema de salud no les garantiza el tener un acceso diagnóstico pronto, y tampoco hay recursos para que la ciencia en México pues dirija esfuerzos para desarrollar los tratamientos para estas enfermedades, porque también parte de un nombre que tienen estas enfermedades son enfermedades huérfanas. ¿Por qué huérfanas? Porque no se les ha dado tratamientos. ¿Por qué? Porque la gran industria farmacéutica pues no está interesada en su mayor parte desarrollar tratamientos, porque pues no le salen los números para invertir en desarrollar esto. Sin embargo, hay distintas iniciativas a nivel mundial exitosas en Estados Unidos, en Europa, donde las propias familias están juntando, buscando recursos, asociándose con investigadores, creando empresas que no buscan el lucro, sino que buscan generar soluciones. Hoy las familias ya no están detenidas esperando soluciones de la gran industria farmacéutica, sino están tomando las cosas en sus manos, aliándose con científicos y desarrollando esas soluciones que requieren sus hijos para mejorar su calidad de vida. Entonces, estamos viendo también pues estos fenómenos interesantes. Sin embargo, pues sigue siendo retador, y es un trabajo de todos el entender que necesitamos dirigir esfuerzos desde nuestro sistema de salud, desde nuestro sistema de ciencia, para diagnosticar enfermedades raras, que el día de hoy les puedo decir, hay miles de niños en nuestro país que tienen enfermedades raras y que no saben que tienen enfermedades raras y que no les están haciendo diagnósticos, y eso está cambiando completamente su panorama de tratamiento y la calidad de vida que el día de hoy tiene. Sin duda ninguna, doctor. Esto que nos comenta nos abre un panorama de lo que significan estas enfermedades, de la ausencia de diagnósticos, de tratamientos. Así es que denos, por favor, alguna recomendación práctica, entendiendo que el 70% de esas enfermedades son genéticas. Nada más, de favor, coméntenos qué se puede hacer, si es que hay alguna manera de prevenir. Ya lo mencionó, hacerse este estudio genético, pero hay algunas otras: revisar nuestro árbol genealógico, no sé, la sangre, antes de que una pareja se pueda casar y procrear hijos. ¿Hay alguna manera de prevenir? Pues más que prevenir, lo que quisiera comentar es que si alguno de quienes nos escucha está en una situación donde su hijo está enfermo y no han tenido la respuesta de por qué está enfermo, o no están convencidos de que esa etiqueta o enfermedad que le han dado a su hijo es la correcta o explica todo lo que tiene, entonces creo que todos los padres, madres tienen ese instinto, y yo confío en ese instinto de cuando algo no checa con el diagnóstico o se ve que se está complicando y ya ha pasado tiempo en que no saben qué le pasa a su hijo. Yo les recomiendo, y eso es muy importante, el que hagan acompañarse del médico tratante que esté atendiendo el caso de su hijo. Háganse acompañar de un especialista cuyo trabajo principal es justamente el diagnosticar enfermedades raras y sobre todo de causa genética, que son los genetistas. Entonces hay genetistas, hay una especialidad médica
médica, que es la genética clínica, y hay genetistas que se encargan de esto, y ese es su trabajo principal. Desafortunadamente, nuestro sistema de salud no cuenta con todos los genetistas que debería de tener, pero los hay. Y también los médicos no siempre refieren o se hacen acompañar en su equipo de salud de genetistas. Entonces, mi principal recomendación es que si esto que hemos hablado les suena, piensan que su hijo podría tener esto, consulten un genetista, ya sea de forma independiente, o exijan a su sistema de salud, a su médico tratante, que tengan una consulta con un genetista para poder investigar si la explicación de la enfermedad de su hijo pues está justamente en los genes. Entonces esa sería mi principal recomendación, y eso va a ayudar muchísimo a que si es una enfermedad rara de causa genética, podamos reducir de forma importante el acceso a ese diagnóstico genético y tener una primera respuesta de qué es lo que está pasando, para entonces después desarrollar la mejor estrategia terapéutica. Muy bien, muchas gracias, doctor Iván Martínez Dunker. Importantísimo esto que nos ha compartido. Gracias, gracias. Ojalá que más adelante podamos ampliar ya de manera particular alguno de esos temas. Que tenga un excelente día y gracias por la información. Igualmente, hasta luego a todos. Pues ya escuchó usted enfermedades raras. Vamos a repasar algunos de los puntos que nos dijo. Se presentan en menos de 5 personas por cada 10,000 habitantes. Y ya escuchó usted cuántos millones de mexicanos padecen algún tipo de esta enfermedad. Tome nota de la recomendación que hizo el doctor: acercarse a los genetistas para seguirle la pista a estas enfermedades.